La verdad es que estoy encantada, ¿no? Encantada con el recibimiento que ha tenido aquí nuestro padrino. Ya sabéis que aquí los encuentros con Callejas son días especiales, ¿no? Pero hoy además brillan un poquito más. A mí me están deslumbrando, estoy completamente cegada, ¿no? Especialmente hoy quiero dar las gracias al Ayuntamiento por su apoyo a la cultura. Quiero dar las gracias a la biblioteca, al bibliotecario, a Guillermo, por subirse al barco de mis locuras. Hola. Pero un barco necesita una tripulación para navegar, ¿no? Y mi tripulación pues es la mejor. Tenemos a Chuchi, a Marcos, que está por ahí, a el maestro Mariano Mangas, no te voy a decir lo de grande, que sé lo que me vas a decir, a Inmaculada Molinero y luego a las personas que nos ayudan, ¿no? Que ponen su granito de arena para que esto sea posible. Quiero agradecer también a la familia Agrogedes 2000 y a la Junta Vecinal de Arroyal por habernos prestado plataforma y sillas para que cupiese más gente hoy aquí. Dar las gracias al grupo Las Terrazas porque siempre que lo demandamos nos da alojamiento, ¿no? Da alojamiento a nuestros invitados. Y ya, pues, como siempre, gracias a vosotros y a vosotras, ¿no? Porque sin el público esto no sería posible y estáis consiguiendo que los encuentros con Callejas sean algo muy especial. Y como es algo muy especial y como queremos dar visibilidad a la biblioteca y queremos dar visibilidad al museo, necesitábamos ir un poquito más allá. ¿Y cómo íbamos a ir un poquito más allá? Pues teniendo un padrino, ¿no? Sí. Y entonces hemos dicho, vamos a elegir al mejor padrino, al número 1, ¿no? Porque no solo es un número 1, sino que también su manera de construirse dice mucho, ¿no? Tu vinculación con las bibliotecas públicas, pues es algo que desde el minuto 1 me estoy quedando sin voz. Pues acabas de empezar. Pues acabo de empezar. Me voy a arrancar un poco, ¿no? Su vinculación con las bibliotecas públicas. Es una persona que se ha hecho a sí mismo, se ha escrito a sí mismo a base de superación, de voluntad, de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, hemos... No me mires así. ¿Alguien tiene gafas de sol? No sé. Muy nerviosa. Bueno, pues que eres el padrino ideal, ¿no? Le propusimos serlo y desde el minuto 1 abrazó nuestro proyecto y además mostrando una generosidad enorme y poniéndonoslo todo fácil, ¿verdad? Y por eso estamos encantados, emocionados y muy, muy agradecidos. Así que con todos vosotros, nuestro padrino, Víctor de Gracias. Ahora tengo que decirle algo, ¿no? Vale. Bueno, me han dicho que esto tiene un guión súper, no sé qué, que ahora tengo que yo hacer un speech de 5 minutos. Bueno, nada, yo lo único que quería era, en primer lugar, darle las gracias al Ayuntamiento de Quintadueñas, porque la verdad es que yo sé que es un esfuerzo traer a ciertas personas o la cultura, traerla desde fuera es complicado. Y sé que habéis hecho un esfuerzo muy grande, así que os lo agradezco. También me gustaría darle las gracias a Guillermo porque los bibliotecarios tienen fama de ser gente arisca, ermitaña, ratoniles, y bueno, yo pues claro, me dicen, bueno, te vas a conocer al bibliotecario, y pensé, bueno, pues me voy a encontrar con el típico gafapasta, es un chico estupendo, es un tío con un entusiasmo increíble, contagioso, y la verdad es que me ha ganado porque es una persona muy meritoria, tiene mucho mérito lo que está haciendo, y luego quería darle las gracias también a Concha, ¿no? Y en su nombre a todo el equipo que hace esto posible, porque yo voy a ser muy breve con esto porque 5 minutos pasan muy rápido.
y me lío como una persiana. Yo creo mucho en la cultura como vehículo de lo público para transmitir valores que a mí me inculcaron desde muy niño, que son que la cultura te ayuda a crear ciudadanos con un pensamiento crítico. Y hoy en día me parece más necesario que nunca, ¿no? Luego hablaremos, pero es cierto que yo tengo una vinculación con las bibliotecas muy peculiar desde muy niño, tengo una visión muy romántica de mi profesión, de mi oficio, y eso es gracias a que, bueno, pues básicamente mi vocación como escritor nació en una biblioteca. Entonces, imaginad lo que para mí supone venir a una biblioteca hasta aquí, que os lo digo sinceramente, yo no tenía ni idea de que, bueno, pues eran 15, las 20 personas que están normalmente en un club de lectura y tal. Veros a todos vosotros aquí, pues la verdad es que me emociona mucho, oye, porque pienso que después de 20 años algo bueno estoy haciendo. Así que muchas gracias a todos también por estar aquí. Y mi idea de la literatura tiene que ver mucho con el coloquio, así que yo voy a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito, pero yo sobre todo lo que quiero es charlar con vosotros. Así que luego cuando haya la parte de conversar, por favor, no me hagáis el mirar para el cielo y, o sea, conversemos, que para eso estamos aquí. Muchas gracias. Venga, ahora que digo. Pues vamos a empezar con una pequeña biografía. Pequeña. Bueno, en tu caso, que va a leer Inmaculada. Y quienes las abren en canal, escarbando hasta dar con lo esencial, lo humano, lo doloroso, lo sublime. Víctor del Árbol es de los segundos. Aquellos libros que devoraba de niño dejaron una huella indeleble en su forma de entender la literatura y la vida. Nació en Barcelona en 1968 y creció en Torre-Varo, un barrio periférico de la ciudad donde la vida no regalaba oportunidades. Pasaba las tardes en la biblioteca de su barrio, acompañado de sus 5 hermanos, hasta que su madre les recogía al salir de trabajar. Aquel lugar fue su refugio y su puerta de salida a otros mundos. Su sangre arrastra ecos de Extremadura y Andalucía, un mestizaje que se cuela en su mirada sobre el mundo y en su literatura. Llegar a la escritura no fue un paso lineal para él, porque las historias que valen la pena nunca eligen el camino fácil. Estudió en la Universidad de Barcelona y trabajó durante 20 años como mozo de escuadra, una experiencia que lo enfrentó a la crudeza de la realidad y ha marcado su obra. Antes de eso, pasó 5 años en un seminario, lo que le imprimió una perspectiva filosófica y trascendente que resuena mucho en sus personajes, siempre atrapados en dilemas que los desnudan hasta la médula. Víctor del Árbol no busca simplemente entretener, os lo puedo asegurar, sino remover. Su literatura es una hoja afilada que corta a través de la memoria, la culpa, la venganza y la redención. El peso de los muertos, 2006, fue su primer aviso, pero fue La tristeza del samurái, en 2011, la que lo lanzó a la escena internacional. Desde entonces, su camino ha sido imparable, dejando a su paso novelas que duelen, que incomodan, que dejan cicatriz. La crítica lo ha definido de muchas formas. Le Monde lo llama el escritor del dolor, mientras que Casa Mediterráneo lo ve como alguien que usa la literatura para desentrañar la condición humana. Algunos lo consideran un explorador de lo trascendente, otros un maestro del thriller psicológico o un narrador de antihéroes. Ninguna de estas etiquetas basta para abarcar una obra que se desborda fuera de cualquier clasificación. Su bibliografía es un descenso a los abismos del alma. El peso de los muertos, 2006, editorial Castalia, Premio Tífolos de novela. Su primera declaración de intenciones,
donde ya se perfilan sus obsesiones. El abismo de los sueños, 2008, finalista del premio Fernando Lara, inédita. La tristeza del samurái, 2011, Al revés, editorial. El libro que lo puso en el mapa. Un laberinto de traiciones y secretos y venganzas, ganador del Prix du Polar Européen de 2012. Respirar por la herida, 2013, Al revés, editorial. Una exploración de la culpa y la redención envuelta en sombras. 1 millón de gotas, 2014, Destino. Un viaje que enlaza la guerra civil española con la Rusia estalinista, con la memoria y la justicia como telón de fondo. La víspera de casi todo, 2016, Destino, Premio Nadal. Una historia de huidas y segundas oportunidades en la Costa da Morte. Por encima de la lluvia, 2017, Destino, Premio Valencia Negra, un recordatorio de que la lucha no termina ni siquiera en la vejez. Antes de los años terribles, 2019, Destino, un regreso al horror de los niños soldados en Uganda y a la capacidad humana de reconstruirse. El hijo del padre, Destino, en 2021, una historia de demonios familiares y la herencia emocional que nos marca. Nadie en esta tierra, 2023, Destino, una novela de identidades desdibujadas y secretos enterrados. El tiempo de las fieras, 2024, Destino, su última obra, de la que nos ocuparemos aquí hoy. Su talento y su valentía narrativa han sido reconocidos con galardones como el Premio Nadal, el Prix du Polar Européen y el Premio Valencia Negra, entre otros. Además, Francia le concedió la Medalla de Caballero de las Artes y las Letras, lo que confirma su alcance más allá de nuestras fronteras. Su obra se ha traducido a numerosos idiomas y protagoniza foros literarios de todo el mundo. Las novelas de Víctor del Árbol no son meras ficciones, son espejos rotos donde el lector se descubre a sí mismo en cada grieta. Son historias que no solo se leen, sino que se sientan, se sufren y se viven.
cuando se queda así. Mi padre estaría muy, muy, muy emocionado. Esta saeta le encanta, le encanta, le encanta. O sea, que muy bien. Además, entre medio andaluz y Serrat. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Venga, Vamos a hablar un poquito de ti, de tu trayectoria. vale. He leído y me llamó muchísimo la atención, ¿no?, que decías que creciste en un entorno muy humilde, pero nunca te sentiste un niño pobre. No, claro, porque la... A ver, yo nací en un sitio que... Un escritor que admiro mucho, que ya nadie lee, que se llamaba Paco Candel, escribía, él dedicó toda su vida a escribir sobre la Barcelona invisible, ¿no? Tenía una novela que se llamaba Donde la ciudad pierde su nombre. Yo nací donde la ciudad pierde su nombre, en un barrio que ahora se ha hecho muy famoso por la película esta del 47, pero que os aseguro que ni siquiera los barceloneses conocían muy bien, ¿no?, ese barrio. Y el caso es que yo siempre he dicho que el hecho de crecer en la pobreza sin saber que eras pobre, a mí me hizo sentir libre, ¿no? Vosotros podéis disfrutar aquí de la naturaleza, pero en Barcelona eso no era posible. No era posible, excepto para los que vivíamos en el cerro, ¿no?, que no podíamos bajar a la ciudad, que solo veíamos las luces, como un sueño imposible, pero que a cambio teníamos la libertad, pues, de jugar a lo que se nos pasaba por la cabeza, a correr por la montaña, a meternos en charcos, a crear todo un mundo que a mí me hizo sentir libre. O sea, yo no fui consciente de la pobreza o de la miseria hasta que bajamos a la ciudad a vivir, ¿no? Y entonces me di cuenta de que, pues resulta que había gente que tenía agua corriente. Sí, comparaste. Sí, resulta que había gente, pues, que tenía, pues, baño, no tenía que ir a la fosa a hacer sus cosas. Y entonces sí que fui consciente, pero si bien es verdad que eso ha marcado mi carácter, por una serie de valores que se te transmiten de manera natural, también es cierto que yo no creo en la mitología, en ese tipo de mitología. Es decir, yo no creo que una persona sea pobre o rica en función de lo que tiene, sino en función de lo que es, ¿no? He tenido la suerte de conocer a gente que le ha ido muy bien en la vida económicamente, pero que además es muy buena persona, ¿eh? Y he tenido también la desgracia de conocer a gente que le ha ido muy mal en la vida y que además es muy mala persona. Quiero decir que al final la pobreza, he aprendido que la pobreza y la riqueza no está dentro de ti, no está fuera, ¿no? Sí, que no depende de condicionantes No. externos, ¿no? Tu vinculación con las bibliotecas públicas. Cuéntales cómo cada día tu madre os dejaba Sí. y cómo eso forjó, ¿no?, al Víctor del Árbol, escritor. Sí. Y otra cosa, leí además que dijiste que los libros te salvaron. Sí, porque además es que es cierto, ¿no? Claro, vosotros no me conocéis, pero yo nunca hablo por hablar, jamás. O sea, todo lo que digo lo creo de verdad, ¿no? Entonces, cuando digo que los libros me salvaron, es que me salvaron literalmente. Es decir, a ver cómo lo explico esto. Bueno, lo anecdótico es que en el barrio donde yo me crié no había servicios públicos. Eso estoy hablando de los años 70. No había nada, no había autobús, como ahora ya todo el mundo sabe. Tampoco había escuela, no teníamos un ambulatorio, no había nada, pero sí que había una pequeña biblioteca que en realidad era un barracón prefabricado que estaba allí y que, bueno, pues lo llevaba una chica básicamente era una biblioteca con donaciones de gente, pues, que quería deshacerse de sus libros y los iban mandando, pues venga, va, para los pobres, ¿no?, que lean un poco y tal. Entonces, claro, mi madre, a la que le debo mucho, mucho, mucho de mi carácter, mi madre trabajaba en Barcelona limpiando casas. Entonces, pues ella se iba muy temprano, se iba a las 6 de la mañana y no volvía pues hasta las 8 de la noche. En aquella época, como no había servicios de transporte público, ella tenía que subir el cerro a oscuras por la montaña
Igual que nosotros teníamos que bajar a la escuela con todos mis hermanos, yo era el mayor y era una putada, porque yo tenía que cuidar de los demás. Entonces bajábamos como las gallinas por la montaña, con una linternita y todos mis hermanos detrás hasta la escuela y luego vuelta para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que mi madre, que siempre ha sido una mujer muy, muy, muy inteligente, de la inteligencia que a mí me importa, que es la inteligencia emocional, no quería que estuviéramos en la calle. ¿Por qué? Pues porque, como pasa con estos barrios, pues al final la miseria también te hace vivir en un entorno muy complicado, ¿no? Pues de violencia, de drogas, era la época Marginalidad, de claro. marginalidad, ¿no? Entonces mi madre no quería que estuviéramos en la calle y llegó a un acuerdo con esta chica jovencita de la biblioteca, que mira, mis hijos me los guardas, ¿no? Literalmente era eso, me los guardas hasta que yo pueda llegar por la noche a recogerlos. Y yo me acuerdo que muchas veces la chica esperaba cerrar la biblioteca a que viniera mi madre para devolvernos. Claro, en aquella época las bibliotecas no eran solo un almacén, como hablábamos con Guillermo, un almacén de libros, de tomar y dar. Eran un centro coagulador, diría yo, ¿no? De todo lo que era la vida social del barrio. Entonces, por ejemplo, te cedían el espacio para las reuniones vecinales. La chica pues tenía estudios, entonces si alguien tenía que hacer una solicitud al ayuntamiento ya te la hacía. O sea, era una función social más que... Además estaba caliente, ¿no? Allí dentro. Y digo lo de que los libros me salvaron la vida porque yo en las bibliotecas esa descubrí dos cosas básicas para mí. La primera es el silencio. El silencio es una cosa de la que yo me he enamorado, o sea, porque todo nace del silencio, la palabra nace del silencio. Se piensa en silencio, se siente en silencio y se escribe en silencio. Entonces, el silencio paradójicamente se convierte en el origen de la palabra, ¿no? Y yo eso lo aprendí allí, que en el silencio oyes. Cuando estás todo lleno de ruido no oyes nada, solo funcionas, solo reaccionas. Pero cuando hay silencio tienes que pensar. Y en el silencio se oyen cosas, ¿no? Y yo siempre digo que un poco de una manera, con una imagen poética, que yo oía susurrar a mi alrededor voces, los libros. Y claro, y como siempre, soy una persona muy curiosa, ¿qué dicen estos? Cogía uno, y cogía al otro, y cogía al otro, y cogía al otro. Y así me enamoré de los libros. Y la segunda cosa que descubrí fue la lectura. Fue la lectura. Yo a mis alumnos siempre les digo que es 1000 veces más importante ser buen lector que ser buen escritor. Es decir, a esta profesión, a este oficio se llega por amor a la lectura, no por amor a la escritura. La escritura llega después, ¿no? Cuando tú quieres regalar lo mismo que te han regalado a ti. Entonces, claro, yo ahí pues empecé a darme cuenta de que la realidad es menos importante que la imaginación. Es decir, que tú, imaginando un mundo, puedes crear ese mundo, ¿no? El primer libro, yo siempre cuento esto, pero es que es verdad, el primer libro que yo leí fue La Ilíada, de Homero. No, pero esperad. Lo leí en unos cómics, en unos cómics para niños, que hacía una editorial que ahora creo que ya no existe, que se llamaba Bruguera. Entonces hacía clásicos para niños, ¿no? Y yo leí, el primer libro que yo leí fue La Ilíada. Y siempre lo cuento porque es verdad, ahí sufrí yo una metamorfosis, ¿no? Es decir, yo instintivamente, bueno, todos conocéis La Ilíada, evidentemente, me enamoré de Héctor. De Héctor, no de Brad Pitt, no de Aquiles. Me enamoré de Héctor hasta el punto de que me enfadé tanto con el final de Héctor que me puse a escribir cosas y a hacer rayotes en la cara de Aquiles, en no sé qué, no sé cuánto. Y la bibliotecaria, claro, me dijo, lo escrito está, si tú quieres reescribirlo, inventa tú otra. Otro final. Claro, y digo que me salvaron la vida por eso, porque me di cuenta de lo importante que era para mí, inconscientemente ya cuando yo era un niño, el sentido de la justicia. El sentido de la justicia que no tiene que ver con la historia, que no tiene que ver con la ley, que no tiene que ver con el hecho inevitable
de que los poderosos ganan y los débiles pierden, de que los dioses siempre ganan a los hombres, ¿no? Entonces yo creo que toda mi vida como escritor y como hombre he seguido ese mantra, luchar contra lo imposible. Soy un hombre contra los dioses, contra el fatum, ¿no? Sí, Y de ese mantra he construido mi tu obra, historia. claro. Hablando de referentes, ¿qué escritores han servido como faro en tu carrera literaria? Muchísimos, muchos. Yo tuve la desgracia de no haber leído las cosas que me tocaba leer de niño ni de adolescente. Y digo desgracia, yo dije una vez que leer a los 15 años a Dostoyevsky es una putada, porque te desgracia la vida, ¿no? Porque, claro, si yo ya con 13, con 14 años, yo ya quería ser escritor, ya pregueñaba mis propias historias, ¿no? Y claro, lees a Dostoyevsky con 14 años, no lo entiendes, pero te das cuenta de que eso es la literatura, ¿no? Y dices, ¿y cómo hago yo para hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que el primero que me marcó a mí realmente no fue Julio Verne, no fue Emilio Salgari, no fueron estos escritores que tendría que haber leído, ¿no? Por mi edad, sino que fueron pues Dostoyevsky, Saltaste Hermann un Hesse, montón de escalones, ¿no? Stefan Zweig, Jolín. y luego, claro, a los 16 años me enamoré de un libro que es el libro que me ha acompañado toda mi vida, que es El extranjero, Ujú, de Albert Camus, ¿no? Yo creo que decidí o entendí el papel que yo quería jugar como escritor en el mundo, qué ujú. clase de escritor quería ser en el mundo, cuando leí El extranjero de Albert Camus, hasta el punto de que he aprendido francés para poderlo leer En en francés. francés, ¿no? Te Ujú. diría que ese es mi escritor de referencia. Y luego de españoles hay muchísimos, o sea, he hablado de Paco Candel, pero mi referente como escritor del silencio, de ponerse del lado de la justicia y no de la ley, de ponerse en el lado de los invisibles en la historia, es Miguel Delibes. Madre mía. Yo tuve el honor de prologar, ahora se hizo el aniversario de su última novela, El hereje, y tuve el honor de que me pidieran a mí Hacer el prólogo. prologarlo, cuando para mí Miguel Delibes ha sido, pues, y será siempre, pienso, uno de los grandísimos escritores del siglo XX, ¿no? No solo español, sino a nivel europeo. Ujú. Y te Muy podría bien. estar aquí hablando de... Bueno, pero es que Sí, tienen que hablar también. sí, sí, Sí. Has sido seminarista, sí, mozo de escuadra, sí. locutor, Locutor de radio, sí, soldador, soldado. viajero. Ujú. Bueno, si te diesen la oportunidad, de elegir a qué vida regresarías durante 24 horas, ¿cuál elegirías? A ver, sorpréndenos. Pues mira, volvería a la facultad de teología ¿Mm? porque había un montón de libros que me quedaron por leer. Entonces, en 24 horas no sé qué, pero por lo menos me daría tiempo de hacer una bibliografía. Ah, bueno. No, yo la verdad, esta es una pregunta muy interesante, muy interesante, porque cuando ponemos la balanza o valoramos si somos felices o no Ujú. en nuestra vida, en nuestro presente, siempre hay que hacerse esa pregunta. Es muy interesante. ¿A qué punto de tu vida, de tu biografía, volverías y qué cambiarías, ¿no? Y yo te lo digo en serio, siempre digo lo mismo, yo no cambiaría nada, lo cual significa que estoy donde quería estar, Ujú. lo cual significa que dentro de la utopía que es la felicidad soy un tío feliz, ¿no? Soy un tío completo. Pues eso está bien, ¿no? Sí. Hay algunos capullos que habría, hay gente que Bueno, habría esquivado, pero también es verdad que si esas cosas no me hubieran pasado, pues tampoco habría tampoco, llegado a... claro, a dónde estás, Con ¿no? lo cual, no, me Sí, porque sentiría muy a gusto. la siguiente pregunta, que un poco me la has pisado, ¿no? Que era si eres hoy quien soñaste ser o la vida te ha llevado a un lugar inesperado. La vida me ha llevado a un lugar inesperado porque cuando tú decides a los 12 años, vas y le sueltas a tu madre así con toda la boca, mamá, voy a ser escritor, no tienes ni idea de lo que es ser escritor. Ganaste una redacción en el Sí, colegio, ¿no? Y eso también te dijo sí. yo puedo, ¿no? Yo Yo puedo, puedo. sí, sí. Me acuerdo que el premio era una novela maravillosa de J. Sender, Requiem por un campesino español. Ujú. Sí, sí.
No, pero eso ya lo había decidido antes. De hecho, hay una anécdota muy divertida de eso. A ver, Es que voy a empezar a hablar y no vamos a... bueno, venga, Bueno, un poquito. Resume, em, abrevia. veréis, yo era muy mal estudiante. Como todas las personas que tenemos una pasión, todo lo que no es esa pasión nos estorba en la vida. Pero hay que estar en la vida, ¿no? Entonces hay que aprobar las matemáticas, hay que aprobar la física, hay que aprobar la química, y a mí todo eso no me interesaba un pipino. Ni me interesaba la escuela, a mí solo me interesaba leer y escribir, ¿no? Y entonces, pues claro, tenía muy mala fama. Eso lo cuento en un poemario, ¿no? Que dice, yo era el último de la fila, no solo por Manolo García, ¿no? Y siempre era el del árbol, usted va a ser un delincuente, usted acabará en la cárcel, usted, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no era particularmente un buen estudiante. Entonces, hicimos esta redacción, un viaje que se hizo a Tossa de Mar, y nos pidieron hacer ¿cómo se llama? Una redacción de ese día. Y yo escribí un cuento de 15 páginas. No hice una redacción, escribí un cuento, ¿no? Y el profesor de lengua, en aquella época, os estoy hablando que yo tenía pues eso, 13 años, era lo que entonces era la básica, era séptimo de básica, por ahí, ¿no? Me suspendió. Pero no me suspendió porque no le gustase la redacción, sino simplemente porque pensaba que la había copiado. ¿No? Y entonces, pues yo, como era así de orgulloso, porque siempre he sido muy orgulloso, me lo comí. No dije nada, digo, pues ves cómo no hay que estudiar, o así esta gente no sirve para nada. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues que llegué a casa y se lo dije a mi madre, ¿no? Y mi madre, que es una andaluza, esta chiquitilla, se fue para el colegio, a la mañana siguiente me avergonzó y le llevaba mis cuadernos, porque yo escribo a mano desde que tengo 12, 13 años. Yo escribo todas mis novelas a mano, todos mis diarios a mano, ¿no? Y le llevó los cuadernos, que yo escribía ya con 13 años, dijo, mira, idiota, esto es lo que escribe mi hijo. ¿Mm? Claro, a mí no me hables de complemento directo, de complemento indirecto, o sea, a mí dame palabras y yo te construyo las frases, ¿no? Luego ya las analizas tú, ¿eh? Esa es una anécdota muy curiosa, ¿no? Entonces siempre he pensado que algún día, y a veces lo fantaseo, digo, ¿y ese señor me habrá leído? O sea, me verá ahí de estos que dicen, ay, mira, Víctor fue alumno mío. Y le suspendí No, porque había porque, copiado. ¿sabes? Porque le habría recordado lo importante que es cuando uno tiene esa edad y tiene esos sueños y tiene esas pasiones, lo importante que es tener un mentor, un mentor. Yo ayer os presentaba un programa, ¿no? Porque yo creo mucho en la mentoría, en aquella persona que cree en tu talento, que te lo alimenta, que te lo fomenta y no que te dice que vas a acabar en la cárcel o ser un delincuente, ¿eh? ¿Cuántos talentos se han perdido por no tener una persona con la apertura de espíritu suficiente para ver más allá de la evidencia? Motivar, Sí. Entonces creo mucho en eso. El gobierno francés te nombra caballero De las de artes y las letras. Vamos, sin caballo y sin armadura, pero entre tú y yo, entre todos nosotros, ¿qué se siente al ser nombrado caballero por los franceses? mira, yo te voy a decir una cosa, yo solo me he emocionado hasta las lágrimas en este oficio 2 veces. Y esa fue una. Cuando me llamaron de la embajada para decirme que me habían otorgado este premio, me rompí, o sea, me eché a llorar. Porque no es porque yo sea especialmente francófono, que no lo soy, pero sí que es verdad que ya os he dicho que mi gran referente de la literatura y de la dignidad humana es Albert Camus, ¿no? Entonces, ese reconocimiento y el motivo por el que me lo dieron, pues me rompió en el sentido de que yo nunca he buscado la admiración de mis pares. Yo simplemente he hecho lo que me apetecía hacer. Y viniendo de ese barrio de Torrebaró, viniendo de todas esas cosas que me han pasado en la vida, pues se puede. No hay nadie de Podemos aquí, ¿no? Pero, o sea, no es que le quiera coger pero sí es que se puede. Y es lo que me dije a mí mismo en ese momento. Se puede, Víctor. O sea, tú lo soñaste y tú lo has conseguido, tío.
Y O estás sea, aquí. yo soy el primero de mi familia que fue a la universidad. Entonces, claro, para mí fue más allá de lo académico, Ujú. que sí, hombre, pues ir ahí a la Sorbona. Sí, que era simbólico, ¿no? Sí, o sea, es bonito, ¿no? El Sí. tener ese reconocimiento de tus colegas y del mundo de la cultura, eso es muy bonito. Pero lo bonito es lo íntimo, lo que nadie puede saber, ¿no? Sí. Lo que te provoca. Lo que te provoca a ti íntimamente, Ujú. ¿no? Qué bonito. Ujú. Has dicho que escribes a mano, Sí, con la zurda. soy ¿Es zurdo zurdo? y que escribo con pluma. Y escribe con pluma. Sí, Sí, que nos has contado que tienes ya la técnica para sí, no joder, arrastrar la claro, tinta. claro. ¿Eh? Por la cuenta que me Sí. traes, sí. ¿Alguna otra manía que tengas, Un algún montón. ritual que se pueda confesar? Claro, que se pueda decir. A ver, que se puedan confesar. Bueno, sí, a ver, sí, a mí me pasa, por ejemplo, que tengo una biblioteca preciosa en mi casa, muy bonita, que está para las fotografías. Porque, bueno, y para leer, porque yo no puedo escribir en un sitio cerrado. No puedo, o sea, yo necesito el ruido a mi alrededor, necesito la vida, no soy un escritor bucólico pastoril, es decir, a mí si tú me das un retiro aquí, pues yo te lo agradeceré mucho porque podré tal, pero a escribir me voy a ir al centro de Burgos, donde haya más ruido, ¿no? Porque, no sé, entonces, ¿qué hago? Pues debajo de mi casa hay un bar, yo vivo en el centro de Barcelona, y hay un bar que llega a un acuerdo con ellos hace años, pues los metí en una novela mía, ¿sabes? Y me tomo un café y me dejan estar toda la mañana. Y entonces escribo en la terraza, fuera. No puedo escribir, sea invierno, sea verano, sea llueva, porque tienen todo y tal. Esa es una de las cosas que tengo, y la otra es que el tabaco, que fumo mucho. Yo tengo asociado el café, yo me pongo cada mañana el café, el paquete de tabaco, mi cuaderno, mi pluma, y a partir de ahí y se van acabando uno detrás de otro. Esos son los vicios, las manías que tengo, sí. Pues Tengo vamos, más, pero esas no. hemos dicho confesables, Sí. claro. Vamos a pasar a la siguiente lectura y así pasamos a el tiempo de... Los gestos inútiles son eso, inútiles. No sirven para nada, pero algunos alivian, y de qué manera. Así de bien me sentí cuando me acerqué y le di un cabezazo con todas mis fuerzas. Fue sanador escuchar cómo se le rompía el tabique nasal. Es como vaciar la vejiga en el baño. Di por supuesto que me molerían a palos apenas me metieron en el Chevrolet, pero no sucedió. Me cubrieron la cabeza con una capucha y me obligaron a tumbarme boca abajo en la parte trasera de la camioneta. No sé dónde me llevaron, tal vez no muy lejos. Quizás solo estuvieron dando vueltas durante un par de horas para despistarme. Solo recuerdo que en cierto momento la camioneta aminoró, escuché la campana de una iglesia y los ruidos y los olores se volvieron más familiares. Deduje que estábamos en Ojinaga, al otro lado de la frontera. No puedo decir que eso me alegrara.
Me sacaron en volandas de la camioneta. A través del entramado de la capucha pude distinguir un terreno baldío y polvoriento, algunas edificaciones humildes, un tendedero con pinzas en el alambre y a un chucho sin rabo al que le faltaba media oreja. El animal estaba encadenado a un neumático de tractor y ladraba furioso, sin darse cuenta de que cuanto más tironeaba, más se ahogaba, como les pasa a algunas personas. Me llevaron hasta una casucha. La puerta estaba abierta, custodiada por hombres armados, y al lado derecho vi aparcado un Mercedes nuevecito. Un chico limpiaba la carrocería. Me sentaron en una silla, me engrilletaron las manos por detrás y me quitaron la capucha. Parpadeé para acostumbrarme a la luz que se colaba entre las lamas metálicas del techo. El oso Dávila estaba de espaldas. Apenas me dirigió una mirada de reojo y sonrió. Te he echado de menos. Tenemos mucho que contarnos. En la mayoría de los individuos se puede encontrar el consuelo de los matices. Nadie es absolutamente malo, solemos decir, porque necesitamos creerlo. Incluso en el corazón más despiadado esperamos encontrar un resquicio para el sentimiento, algo que podamos llamar valores, principios o ética. En el peor de los casos, justificaremos los comportamientos más aberrantes con un pasado herido, con unas circunstancias indeseables que marcaron un carácter. Cualquier excusa con tal de no enfrentarnos a la posibilidad de que sencillamente existen seres con apariencia humana a los que no les late el corazón. A hombres como esos no se les teme por lo que hacen, sino por lo que no hacen, sino por lo que son. Existen solo para que todo lo que esté vivo muera. El oso Dávila era uno de ellos. Seguramente haya sido el hijo de puta más grande que haya pisado la faz de la tierra. Y yo sé lo que cuesta encumbrarse al primer puesto del podio en esa categoría. Era esa clase del ser que te lleva a quitarte la vida por tu propia mano, pero que primero te hará enloquecer, te abrirá con frialdad por dentro, y no solo físicamente, y te enseñará de qué están hechas tus vísceras, te mostrará tus mentiras, te enfrentará a todos tus miedos, te desnudará antes de desgarrarte, te arrancará cualquier atisbo de humanidad y después echará tus restos a los perros sin que su rostro refleje placer o emoción alguna. Ese era el hombre que me estaba esperando. Y durante años yo fui su protegido, su discípulo. Él me eligió o yo lo elegí. Ya no recuerdo en quién de los dos recae la culpa. ¿Ya has elegido tiempo? ¿Este? ¿Ya has elegido tú? Escribe bien este tío, ¿eh? Mola, Mola, mola. mola un poco. Un atropello accidental, Sí, presuntamente, sí, sí, porque luego no resulta ser accidental, y Lanzarote. sí. Lanzarote, más que un escenario, creo que es un protagonista, ¿no? Un protagonista más. Sí. ¿Por qué Lanzarote? Bueno, porque es una isla que conozco desde hace 30 años, de la que estoy enamorado, y porque es la isla de la paz. O sea, en Lanzarote parece que es de esos sitios donde parece que solo puede haber surf, zapatero de veraneo y turistas y playa, y como que
es esa imagen bucólica de la postal donde todo está bien, ¿no? Pero Lanzarote por dentro tiene una fuerza telúrica impresionante, es decir, son volcanes que no están muertos. La última erupción fue en el siglo XVIII. Y en cualquier momento, cuando Lanzarote decida despertar, entenderemos su verdadera naturaleza salvaje, ¿no? Pues la gente que vive en Lanzarote, hay gente que es así también. La ves en apariencia tranquila, en apariencia todo está bien, hasta que algo provoca el resurgir de todo lo que uno lleva adentro, ¿no? Y ya sabéis eso de que lugar pequeño, infierno grande, ¿no? Pues es un poco por eso. Por lo que la elegí. La eterna pregunta, ¿el ¿Qué? ser humano es bueno, es malo? Aquí no, me gustaría saber si te interesa más que el lector juzgue o que el lector se sienta incómodo ante la incapacidad de juzgar. Es más lo segundo. Es decir, yo no creo que... Entiendo las categorías, entiendo que somos seres de categorías, que necesitamos posicionarnos porque somos seres de opinión. Esto está bien, esto está mal. Y así pues nosotros pues vamos más o menos con una brújula por la vida más o menos tranquila, ¿no? Pero lo cierto es que el ser humano es contradictorio. Tenemos esa pulsión entre lo que hacemos, lo que sentimos, lo que decimos, y eso, aunque nos duela, aunque nos moleste, aunque nos incomode, es nuestra propia naturaleza. Entonces, para escapar de nuestra propia naturaleza, fingimos tener las cosas muy claras, ¿no? Muy controladas. Muy controladas, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta no es emitir juicios de valor, porque yo tengo mi opinión, ¿no? Sobre lo que está bien y lo que está mal. Lo que creo es que no deberíamos juzgar las cosas, sino entenderlas. Entenderlas no significa estar de acuerdo. Entenderlas significa comprender, ¿no? Comprender en profundidad lo que somos. Cuando conoces a una persona de verdad, es muy difícil juzgarla. Porque entra en juego una cosa que se llama empatía. Empatía, ¿no? Entonces, yo lo que hago con mis personajes es jugar con los prejuicios que todos tenemos, ¿no? Desde que empieza la novela, pues este personaje, que es un asesino, efectivamente, un sicario, ¿no? Sí. Bueno, pues nos resulta muy sencillo posicionarnos en el lado del otro personaje, que es el policía, ¿no? Que no, yo estoy del lado de los... Pero claro, a medida que vamos conociendo esta historia, como este párrafo que tú has leído también, ¿no? Vamos entrando en una dicotomía muy Pero interesante. ¿cómo consigues, no? Que nos posicionemos, porque además es un sicario con principios, ¿no? Tiene su propio código, aunque Tiene su código. claro, es brutal, pero acabamos entendiéndolo, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues que hagamos eso sin que seamos o parezcamos unos psicópatas en potencia, ¿no? Porque damos por bueno mucho de lo que él hace. Bueno, pero es que eso no lo hago yo, lo hace él. Quiero decir... Vale. Quiero decir, no, lo que quiero decir es que yo lo único que hago es, no solo en esta, sino en todas mis novelas, es plantear todas las posibilidades. O sea, ¿cuántos yos hay en cada uno de nosotros? Pues hay muchísimos, muchos, ¿no? Y a veces son simultáneos. Pues está el Víctor familiar, está el Víctor escritor, está el Víctor que es buena persona, está el Víctor que es rencoroso, está el Víctor que es egoísta, está el Víctor que es generoso, y todos esos a la vez. Entonces yo lo único que hago es abrirnos, como decía Gabriel García Márquez, ¿no? Usar los círculos de lo que somos para llegar al círculo íntimo que es el secreto, ¿no? Es decir, yo te muestro toda la panoplia de sentimientos y de emociones que podemos llegar a sentir y tú verás con cuál te identificas. Lo que pasa es que en el sicario lo malo pesa mucho. Bueno, pues Y júzgalo. sin embargo... Yo no lo puedo juzgar. Yo no lo puedo juzgar, ¿por qué? Porque yo entiendo mejor las categorías naturales que las categorías ficcionales. Es decir, yo entiendo mejor los instintos, las emociones y los sentimientos que el concepto del bien y del mal que viene pues de la ley
de la religión, de la cultura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una tesis que no podemos evitarla. El lenguaje más antiguo de la humanidad, el más antiguo de la humanidad, es la violencia. Es la violencia. Antes de que aprendiésemos a hablar, aprendimos a atacar y a defendernos. Quiero decir, eso es así. En el momento en que el ser humano inventó una cosa que se llama la propiedad, el ser humano dejó de ser nómada y empezó a sentarse y a tener una casa y a tener una tierra y a tener una familia, descubrió una cosa que se llama miedo. A perderlo, claro. Miedo a perderlo. Y entonces el miedo a perderlo es lo que al ser humano lo convierte en un ser violento. Nosotros somos violentos por miedo, siempre por miedo. Miedo a perder lo que tenemos, miedo a un enemigo, miedo a ¿no? Entonces, bueno, pues es absurdo no entrar en esa naturaleza. Entonces yo lo único que hago es mostrártelo. Sí. ¿No? Y el sicario no es claro que es un asesino, y dices tú, pero tiene sus códigos. Bueno, él tiene un sentido de la justicia natural. Sí. ¿No? Es decir, esto está bien, esto está mal, en función de lo que él conoce y de lo que él ha vivido, ¿no? En esta novela, que viene de otra novela anterior, que es Nadie en esta tierra, lo que yo hago es, yo te voy a presentar a un asesino desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de lo que hace, de lo que piensa y de lo que Porque siente. es que además lo narras en primera persona. Sí. Entonces, claro, o sea, nos metemos dentro de él. Sí, porque él combina la primera persona con el narrador omnisciente, ¿no? Porque el narrador omnisciente es un demiurgo, es un dios que lo sabe todo. Claro. Y entonces a mí me interesa poco como... El escritor me interesa poco. Sí. O sea, el que escribe la historia me interesa poco, ¿no? Se tiene que ver poco. Me interesa más que hable la persona. Porque para mí los personajes son personas, son reales. Entonces, que él nos explica a nosotros cómo ven las cosas. Y entonces la primera persona, la ventaja que tiene técnicamente es que entra en la subjetividad. Entonces, hay un juego muy interesante en la novela, y es que el escritor os cuenta una historia, una escena. Y en la escena, en el capítulo siguiente, el personaje dice, eso es mentira. Es mentira. El escritor os está engañando. Porque yo estaba allí, él no. Y lo que pasó fue esto. Entonces, es un juego muy interesante porque vemos las cosas desde fuera y desde dentro. Esto responde a una dinámica, técnicamente es complicado, pero es muy interesante. Por ejemplo, esta charla. No sé cuántas personas estamos aquí. Cuando acabe esta charla y vosotros os vayáis a vuestra casa y habléis entre vosotros, cada uno de vosotros, habiendo visto lo mismo y oído lo mismo, lo contará de maneras distintas y tendrá percepciones distintas. Pues bueno, es lo que le pasa a él. Es lo que le pasa a él y es lo que le pasa al lector a medida que va leyendo. Y ese es mi juego como escritor. Eso es lo que yo quiero. Jugar con nosotros. No jugar. No es jugar, porque jugar es hacer trampas. Yo no juego en la literatura. Se puede jugar limpio. Bueno, al final es un juego, ¿no? Y yo no quiero ganar ni perder. O sea, yo lo único que quiero es decir, vale, vamos a hablar de la violencia. ¿Qué es la violencia? ¿Cómo es la violencia? ¿En qué se ramifica? ¿Es mejor la violencia de un tipo que mata por dinero o la de un tipo, un político, un concejal del ayuntamiento que se corrompe porque quiere comprarle a su mujer un Mercedes de último? ¿Qué tipo de violencia afecta más a la democracia? ¿Un tipo que comete un asesinato o un narcotraficante que destruye a toda una generación? ¿Es más valiente alguien que hace las cosas porque lo dice el código o alguien que las hace simplemente porque alguien tiene que hacerlas y dar un paso adelante? Sí. Vale, pues Vas planteando las alternativas. Claro, es salir del noticiario, ¿no? Es salir del canal 24 horas y entrar detrás de la cámara para ver realmente cómo es la vida. ¿Por qué? Pues mira, esta es la primera novela realmente, y la anterior, que yo he escrito como con protagonistas policías, con policías de verdad. En mis otras novelas no aparecen policías, ¿no? ¿Por qué? Porque por el hecho mismo de haber sido policía, las novelas policíacas me aburren normalmente.
¿no? Porque no las identifico, sí. no las reconozco con la realidad. Entonces yo lo que quería era mostrar, después de 20 años, de casi tantos años de haberme marchado, cómo es ver la parte de la sociedad que vosotros no veis desde dentro. Desde dentro. Sin juicios morales, porque para afrontar la violencia, para solucionarla, los juicios morales y éticos no sirven para nada. Para nada. Si nos sirven a nosotros, para sentirnos nosotros más a salvo, mejor, pero en realidad, si no entiendes el problema, si no eres capaz de entrar a fondo en el problema, lo no solucionas nada, Ujú, ¿no? Es como un enfermo de que tiene gangrena y dices, no, bueno, es que tenemos que amputar el brazo. Dices, no, pero vénmelo cortando en cachitos. en cachitos. Sí, No, claro. o sea, a veces hay que pegar el hachazo. Y ya está. Porque si no, no se cauteriza esa enfermedad, ¿no? Ujú. Y a mí como persona, como ciudadano, lo que más me repugna en la vida, lo que más me cuesta en la vida es la violencia. Pero no es la violencia que la gente entiende como violencia. Es una violencia sistémica que Albert Camus llamaba el crimen de la lógica. O sea, cuando uno dice vivimos en una sociedad criminal, a eso me refiero, ¿no? El sicario sí, su oficio es la violencia, pero es una violencia que nosotros podemos entender. Podemos entenderla. La entendemos. Cuando vamos a entrar, no digo justificarla, No, pero la digo entendemos. entenderla. Sí. Pero ¿cómo se entiende la lógica criminal? ¿Cómo se entiende, por ejemplo, la corrupción sistémica? ¿Cómo se entiende que tú primes los derechos o mercantiles sobre los derechos humanos? Por ejemplo, no sé, el derecho a la vivienda, ¿no? Y te dice, no, pero es que las leyes del mercado, o sea, las leyes del mercado son más importantes que las leyes humanas, ¿no? O sea, Sí, ¿dónde pones? claro, entonces y esto ha traído grandes tragedias en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el nazismo. El nazismo es el ejemplo perfecto de la sociedad criminal, ¿no? Es cuando tú asumes unos valores criminales porque van contra la humanidad, pero como son colectivos, los asumes como propios. Por ejemplo, todos conocéis la famosa campaña de Goebbels, ¿no? Del ciclista. ¿La conocéis? No. Bueno, pues Goebbels, sabéis que era el ministro de propaganda de Hitler, ¿no? Entonces hizo en los años 30 unas pancartas enormes, unos carteles enormes que los colgaban por todo Berlín, ¿no? Que se veía un ciclista y decía, cuidado con los ciclistas y con los judíos. Al cabo de un tiempo, la gente se preguntaba, ¿por qué cuidado con los ciclistas? Claro. Porque ya daban por hecho que hay que tener cuidado con los judíos. Entonces, esa es la lógica criminal. Entonces, os pongo un ejemplo, podéis estar de acuerdo o no, ¿no? Pero que te cala la novela. Por ejemplo, la mentira institucional. Porque hemos asumido que los políticos mienten. Y lo vemos ya como inevitable, ¿no? Como decir, bueno, es que es política, es que, claro, los pactos, es que no sé qué. O por qué damos por hecho, por ejemplo, el status quo del mundo, ¿no? Pues lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Israel. Claro, yo no lo doy por hecho. Como persona, no lo doy por hecho. Necesito entenderlo. Y necesito entender cómo ese veneno se va metiendo en nosotros, el miedo. Y el ejemplo último es, ¿no habéis visto todos esto de que ahora ha salido lo de la Unión Europea? El kit de supervivencia. Venga, hombre, no me jodas. Que parece que vayamos a hacer una película de Walking Dead. Vamos a ver, decidme la verdad, ¿eso es meterle el miedo a la gente o no? Sí. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? Pues porque ahora la Unión Europea quiere invertir 800.000 millones de euros en industria armamentística y quiere que las sociedades digan, sí. Vale, pues esa es a ese tipo de violencia me refiero yo. ¿Por qué? Porque es mucho más peligrosa a nivel colectivo que la violencia que puede ejercer un individuo. Porque a ese individuo se le puede detener, se le puede meter en la cárcel, se puede de alguna manera corregir eso. Pero ¿cómo se corrige una violencia de la que no somos conscientes? Pues para eso también sirve la literatura. Hacernos pensar.
No, como decía, ¿no? El, el entretener formando, el entretener informando, el entretener, pues esa visión aristotélica de la poética, ¿no? Que yo tengo de la literatura. Para mí la literatura no es una cosa inocua, no lo es. O sea, para mí un escritor nunca tiene que ser una persona inocente. Un escritor siempre tiene que ser culpable. Culpable de señalar o de poner el dedo en la llaga. Culpable. ¿Por qué? Si no, a lo largo de la historia, ¿por qué la gente que primero se persigue son los escritores? Sí. Ahora, ¿a qué escritores perseguiríamos? A ninguno. A ninguno. ¿Por qué? Porque la mayoría de la literatura es inocua. Es entretenimiento, puro entretenimiento. Pero sí. yo os he hablado de Dostoyevsky, os he hablado de Germán Hesse, os he hablado de Albert Camus y os he dicho que es una putada leer a estos escritores tan jóvenes. ¿Por qué? Porque condicionan tu visión de la literatura. Para mí la literatura, como decía Gramsci, es una herramienta. Es una herramienta. Un libro es una herramienta. Una historia es una herramienta. La imaginación es una herramienta. Muy poderoso. Esto es una herramienta. O sea, un tío que se sienta aquí y hay 100 personas que le están escuchando, tiene un poder. Tiene un poder. Y ese poder hay que saberlo utilizar con dignidad, con respeto y con una voluntad. Con una voluntad, que no es vender libros. Ayer hablábamos de esto, ¿no? Yo decía, a mí vender libros, me da igual, porque yo voy a seguir escribiendo igual. O sea, yo he sido soldador, he viajado poniendo cafés en Guatemala, cargando camiones, he sido policía, y si mañana me tengo que reinventar y ponerme a poner tuberías en una zanja, lo voy a hacer. Pero yo voy a seguir escribiendo. Quiero decir, ¿por qué? Porque la escritura en sí misma es parte de tu esencia, una ¿no? herramienta, no es una Claro. finalidad. No es una finalidad. Claro que jugamos con la imaginación, el entretenimiento, pero a mí cuando me dicen, joder, Víctor, es que tus novelas son trepidantes, digo, no me jodas. Dime que Humberto Eco decía, a un libro, no hay que preguntarle qué dice, porque el lector ya sabrá lo que dice. Hay que preguntarle qué significa. ¿Qué significa? O sea, tú pregúntale a un escritor qué significa lo que escribe. Vale. ¿Vale? Te lo Porque, pregunto. no, ya me lo has preguntado y ya te lo he contestado. No, pero quiero decir, el qué es la historia, ya lo leeremos nosotros. Pues me gusta, no me gusta, me entretiene, no me entretiene. No. Tú pregúntale a un escritor, oye, tú, ¿qué quieres decir? ¿Por qué has escrito este libro? ¿Por qué? Yo le preguntaría al escritor que ha escrito el libro del tipo este que... al Bretón, que al final no lo van a sacar, ¿no? Yo le preguntaría, no quiero saber qué dice el libro. Lo que diga el libro, yo ya me formaré yo mi opinión. Sí. Yo lo que le diría al escritor es, ¿qué significa este libro? Sí, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, exactamente cuál es tu finalidad, ¿no? Y eso es lo que la literatura es finalidad, tal y como yo la entiendo. Porque si no es finalidad, si solo es entretenimiento, al final otros medios audiovisuales se comen. Acaparan todo el Si protagonismo. solo nos vamos a entretener, ¿no es mejor ver una serie? Quiero decir, tirarte en el sofá, relajarte, porque un libro exige un esfuerzo, y un ¿no? pensamiento. Claro. Sí. Ya está, fin del speech. Pues me has pillado. Mi mujer siempre me dice que me pongo muy intensito con estas cosas, pero bueno, es que No. yo lo veo así. Vamos a ver, la novela se mueve. Sí. Se mueve en el tiempo, o sea, nos traes locos. Y mucho se mueve. Sí. Nos traes locos, completamente locos, ¿no? En el tiempo y en el espacio, porque estamos en Lanzarote, Barcelona, Milán, Sarajevo, México, años 70. O sea, estamos en continua evolución. Eso es dificilísimo, ¿no? Técnicamente, sí. Bueno, es complicado, pero es muy que complicado. Es un recurso que yo utilizo bastante a menudo en todas mis novelas, entonces ya un poco... Ya te lo sabes. Ya ¿no? lo sabes un poquito. Sí.
Y la idea es que, claro, los personajes, todos los personajes vienen de alguna parte y van hacia alguna parte. Entonces, una persona como el protagonista que tiene ya 50 años, se ha movido mucho, ¿no? Y en función de dónde ha estado y lo que le ha pasado, ha ido cambiando. Entonces yo lo que quiero es que el lector lo siga, o sea, vea de dónde viene, Toda la cómo ha trayectoria, sido su sí. familia, cómo era cuando estaba en México, qué le pasó cuando se fue a Milán y cómo se ha ido Sí, para ayudar construyendo. nos ayuda A entenderlo, a sí. entenderle, que es un poco lo que decías antes, Sí, ¿no? sí, Conocer, sí. conocer el contexto, Sí, por así sí. decirlo. Vale, paso a la siguiente. Venga. Vale, quiero cortarte. Luego vas a decir que... No, yo no digo Vale, nada, a mí me vale. parece todo bien. Casi todo. Y luego tenemos a Soria. Soria, sí, es un gran Soria personaje. es, sí, un antihéroe, ¿no? O Sí, sea, es la antítesis de un policía, un hombre obeso, fumador, sí, con unos métodos más que cuestionables a sí, veces, sí, ¿no? sí. Pero sin embargo con una humanidad Mm, que te desarma. sí, Querías con Soria rendir un homenaje, ¿no? sí, A los policías de la vieja escuela, algo que está tan sí, desterrado sí, en la novela policíaca actual, ¿no? Que sí, parece que están fuera ya de... sí. Bueno, no solo a los policías, sino a las personas jubiladas, al conductor del autobús, al escritor de que ya nadie lee, a esa gente que funcionaba más por instinto que por método, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Pues porque ahora todo es HASP, ¿eh? Ahora todo el mundo es joven, sobradamente preparado, y aprender, escuchar, ver lo que el valor de la experiencia parece que ya no tiene ningún valor, ¿no? Porque yo lo sé todo y tú no sabes nada, ¿no? Yo soy un nativo digital, tú eres Es analógico. un incorporado digital, que bueno, sí, sí. Y en cambio hay un equilibrio, ¿no? Que yo considero muy importante entre las dos, una alianza de generaciones, porque está Soria, que es un personaje completamente analógico, un policía que viene de la vieja guardia franquista, que ya se está a punto de jubilar, el típico caimán que llamábamos nosotros en la policía, que es el tipo que no quiere problemas con nada. Yo tenía un veterano cuando yo entré en la policía hace muchos años que me decía, Víctor, en esta profesión el secreto es pegar el culo a la pared. Y yo no lo entendía. Dice, sí. Dice, si pegas el culo a la pared no te pasará nada. Y, o sea, esa era la mentalidad, ¿no? Sí. Pero luego te das cuenta que no era verdad, que ellos mismos no lo hacían eso, ¿no? Entonces siempre estaban expedientados, porque se saltaban las reglas, porque funcionaban por instinto, ¿no? Pues a este lo detengo porque... ¿Y a ti qué has...? Bueno, pero a ti no, porque eres un pobre desgraciado, venga, vete para tu casa. ¿O no? Cosas así, ¿no? Entonces yo quería rendir un poco un homenaje a esa generación que entiende la empatía con sus semejantes desde la humanidad. Soria es un tío que te mira a los ojos y te clicha. Dice, me la estás metiendo doblada. O sea, no sé por dónde, pero te voy a pillar. No es de método, no. En cambio hay otros... Es muy intuitivo. Hay otro que es más jovencito, Sí. guaperas y tal. Me dice, no, pero es que esto llamamos a la policía científica. ¿Qué policía científica? ¿No es que ha pasado así, tal? No sé qué. Bueno. Pero luego, por otro lado, tenemos a otro personaje que me parece muy interesante, que es una chica de 19 años, una hacker, Sí. que conoce perfectamente lo vulnerables que somos en el mundo digital hoy en día, ¿no? Entonces, claro, ella no sabe nada de la vida, sabe muchas cosas de la vida porque le han pasado muchas cosas, pero no sabe nada del ser humano porque para ella todo es un algoritmo, para ella todo es una lógica, ¿no? Y todo se puede explicar por una lógica, con números y tal. Y en cambio Soria no tiene ni puñetera idea de cómo funciona un ordenador. Entonces, entre los dos hay una fusión que a mí me encantaría, que es que la gente joven nos enseña a nosotros y nosotros les enseñemos a ellos. Sí, una simbiosis. Esa simbiosis, ¿no? Que decía Valle Inclán, ¿no? ¿Qué es lo clásico? Lo que siempre es moderno, lo que nunca pasa de moda, eso es un clásico. Entonces, claro, a mí me ofende un poco cuando se habla, por ejemplo, de que los jóvenes no tienen trabajo, los jóvenes no tienen acceso a la vivienda. Es verdad. ¿Y qué coño pasa con la gente mayor? ¿Qué pasa con una persona que tiene 60 años, va a un banco y no sabe
cómo coño funciona un cajero automático. Y no hay nadie para explicárselo. ¿O cómo le explicas tú a mi suegra, que tiene 78 años, cuando recibe un WhatsApp, ¿sabes?, diciendo que le haga un bizum a su hija, porque no, que es una estafa? Dice, pero ¿cómo voy a pensar yo que es una estafa? Mira, si es que es el teléfono de mi hija, es una estafa, ¿no? Claro. Es decir, lo vulnerables que son esas personas, ¿cómo las protegemos hoy en día? Es la gente joven la que tiene que hacer ese trabajo, ¿no? En vez de preocuparse tanto de triunfar, ¿no?, hay que preocuparse más de ser. Entonces, bueno, hay al principio esa disfunción entre los dos y luego esa simbiosis, que me parece maravillosa. Sí. Y luego, por otro lado, hay una cosa que sí que me gustaría decir de Soria, y es que aunque no lo parezca, yo soy un escritor muy cervantino, y Soria para mí es un homenaje clarísimo a Sancho Panza. Sí, es Sancho Panza, ¿no? Su antiguo jefe, que aparece en la otra novela, era el Quijote, era Julián Leal, ese personaje trágico que lucha contra el destino, que tiene esos valores, que además es un guaperas, que es como más... Coño, que no es más fácil quererlo, ¿no? Y que nos guste. En cambio, Soria es Sancho Panza. Es el tipo que no cree en nada cuando empieza esta singladura y que al final es el que acaba solucionando las cosas porque se acaba dando cuenta de que lo que importa de verdad en la vida son las cosas básicas. La familia, los amigos, hacer las cosas bien. Y cuando dicen, ¿por qué? Ir pues con sus ducados ahí fumando y dice, oye, pues porque alguien tiene que hacerlo. Porque alguien tiene que hacerlo. ¿No? Y diciendo, es que, claro, oiga, pero ¿usted por qué se mete en esto? Y él se mete con unas mafias y unas cosas que claro, Bueno, sí. de un tipo que no quería Problemas, pues se ve metido en una que... Pero él va, ¿no? Y va sin heroísmo, además, sin épica ninguna. ¿Por qué? Pues cuando le preguntan, ¿pero por qué te metes en eso? Y está fumando y dice, pues porque eso está mal. O sea, está mal que maten a estos chavales. Oye, está mal que le hagan esto a esta chica. ¿Y este qué se piensa? Que me va a tocar a mí los cojones porque tiene mucho dinero, ¿no? Pues no sabe con quién ha dado. Pues él funciona así. Sí. Pero al final esa tozudez suya es la que puede cambiar el mundo. Si te parece, vamos a dar paso Sí, yo encantado, claro. al público para que Ahora viene cuando os ponéis a silbar. para que te hagan preguntas y así pues hablamos un poquito más de la novela, ¿no? Dime. Una reflexión. No sé si has visto en la televisión lo que ha pasado con estos chicos que persiguen encapuchados a pedófilos. Es un antihéroe. Sí. ¿Cómo lo juzgas? ¿Cómo lo ves? Pues como ¿Cómo el... lo cañonamos? ¿El bien y el mal? No, yo lo considero un síntoma de una enfermedad, que es cuando la sociedad ya no cree en el sistema, significa que la democracia está en riesgo. Porque empiezas por los pedófilos, luego nos toca a los zurdos, luego le tocará al inmigrante que no sé qué. No, claro. O sea, una sociedad sana tiene que creer, confiar en las instituciones. Y si no confías en las instituciones, es un síntoma. Es un síntoma de que la sociedad está perdiendo la confianza en la democracia. Y eso da pábula, bueno, pues a lo que está pasando pues en Estados Unidos, en Italia, etcétera, ¿no? Al populismo, al hombre fuerte. ¿No crees que los medios que están contándonos nos cuentan así en plano, pero no hacen esa reflexión? Claro, porque porque la televisión no es un medio para reflexionar. Es decir, el programa es como, o sea, periodistas como Alvin y La Clave ya no tienen cabida. El debate sereno ya no tiene cabida. O sea, tú piensas que una noticia en un telediario, si lo cronometras, no dura más de 2 minutos. Es imposible hacer un análisis en 2 minutos. Entonces, lo que se busca es la efectividad lo que yo llamo la pornografía emocional. Provocar una emoción rápida, pero que no tiene un sustrato debajo, ¿no? Pero que lo realmente importante es hacer ese análisis, porque la gente cada vez algo está bien, algo está mal. No, pues claro, pero es lo que te decía de que somos seres de juicios, ¿no? Bueno, hombre, pues está bien que persigan a pedófilos. Bueno, está bien que los persiga la policía.
Porque, dime. Víctor, enhorabuena por tus muchísimos éxitos y muchísimas gracias por venir a este jarrón, a este páramo castellano vaciado. Es estupendo y tenéis una morcilla de puta madre. Bueno, por dejar un poquito nuestro páramo con tu Mediterráneo. Sí. Un poquito, estamos encantados de tenerte aquí. Entonces, bueno, yo he estado un poco leyendo, documentándome sobre tu vida y tal, y bueno, me parece fascinante, maravilloso y envidiable, digno de muchísimo mérito. La cuestión es que, apelando al viejo aforismo de los griegos estoicos, ¿no? Y ahora muy en boga la frase de hacer de la necesidad virtud. Obviamente esto es de aquellos, de Sánchez. Entonces, yo he visto que tú has tenido unas necesidades tremendas. De niño, una pobreza. De joven, una necesidad de crecimiento espiritual. De más mayor, la necesidad de justicia, de orden. Entonces, ¿en qué medida crees que esas necesidades que tuviste generaron tu enorme virtuosismo que tienes para conseguir de tu gran necesidad, tu gran virtud que eres? Del dolor. Tú antes decías, yo me acuerdo de ese artículo de Le Monde, yo soy el escritor de la douleur, soy el escritor del dolor. Pero acá ellos lo decían en un sentido romántico. Yo, para mí, el dolor no tiene nada de romántico. El dolor es la experiencia humana más común que tenemos, lo que puede unificarlo todo, ¿no? Y se da la paradoja de que, siendo nuestro drama, puede ser también nuestra mayor virtud, porque del dolor viene la pasión. Es decir, nos duelen las cosas que nos importan. Y la pasión es la simiente de la vida. Quiero decir, si no sientes pasión, por mucho que respires, eres un objeto muerto, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho, o lo que a mí me ha ayudado, todo lo que yo he vivido o he sentido como experiencia propia, ha sido transformar ese dolor en algo nutritivo. No en algo destructivo, sino en algo creativo. Es decir, asumir la naturaleza de nuestra existencia ditirámbica, ¿no? Es decir, que por un lado somos felices, por otro infelices, que somos como somos. Somos, ¿cómo lo diría yo? Nosotros no tenemos que aspirar a la perfección, porque no podemos ser perfectos. Solo tenemos que aspirar a ser completos. Completos. Me parece que un libro de autoayuda esto. pero yo lo vivo así. Es decir, yo en el sentido de que, verás, yo tengo un sentido de la comunidad muy fuerte, por venir de los barrios que vengo, de la militancia de joven, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí fundamental? Que cada uno de nosotros tiene un deber para consigo mismo y con los demás, ¿no? Y ese deber es hacerlo lo mejor que puedas. Ya está. Es así. Así de fácil. ¿Quieres ser político? Sé el político lo mejor que puedas. ¿Quieres ser banquero? El mejor que puedas. El escritor, el mejor que puedas. Porque así los errores se minimizan y las virtudes se multiplican. Entonces, claro, ¿yo qué hice? Pues yo corría con una sensación de injusticia, de soledad, porque pues la familia también pues es una familia pues que se rompe un poco, ¿no? Entonces, ¿qué busco? ¿Qué busco yo? Un sentido de justicia, primero, pues en la iglesia, ¿no? En mi periodo de seminarista yo quería ser misionero, irme a Japón y África y tal, no sé qué, hacerme jesuita. Me acuerdo de aquella película de Jeremy Irons, de La Misión. Ese soy yo, ¿sabes? Yo era Robert De Niro, ¿no? Más el que da, pero bueno. Luego me doy cuenta de que, bueno, al final eso es una estructura jerárquica. Bueno, me voy a América Latina, estuve en México en la época del subcomandante Marcos, estuve en Guatemala, tal. Política. No, la política no. Venga, pues llego aquí. La policía. Bueno, al final siempre es una forma de buscar ese equilibrio que me ayude a seguir creyendo en la comunidad. Tampoco la encontré. Y al final, ¿sabes qué me ha pasado? Que me he dado cuenta de que el único lugar donde yo puedo encontrar justicia es en la literatura. Y por eso escribo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo por mi comunidad? O sea, ¿qué puedo daros yo a vosotros? Esto. Palabras.
palabras, ¿no? Y palabras que tengan sentido para mí. Y más allá de eso, nada, no hay otra cosa. Premio Nadal con el último, perdón, el premio Nadal con En vísperas de todo. ¿No crees que ahora estamos con estos atrapas en vísperas de nada? Que todo se acaba, que esta juventud de la que tú hablabas. No, yo soy un... Bueno, pero yo creo que sí, que hay gente que se compromete. Bueno, hoy en día les hay, por supuestísimo. Y hay gente que escribe muy bien, pero la gente por lo general escribe. Con carácter general, la sociedad se ha vuelto muy ególatra, muy independiente. Las redes sociales están creando enfermos, gente que no socializa, gente que no permeabiliza con los demás, gente que no empatiza con los demás, gente que exclusivamente viven para la inmediatez, la apariencia, lo banal. Eso es lo que realmente estamos viendo ahora. Vamos, estamos viendo, por eso los políticos están como están. Pero mira, yo te puedo recomendar un libro, El paraíso perdido, de Milton. El paraíso perdido de Milton habla del ángel caído, del diablo, ¿no? Yo creo que nosotros somos así, somos ángeles caídos. Todos somos ángeles caídos, que vamos arrastrando las alas por el fango de esta vida y mirando al cielo y acordándonos de cuando éramos ángeles. Pues yo creo en eso. Por eso te digo que soy un optimista voluntarioso. Al final, el optimismo es un acto de la voluntad. Entonces, ¿yo qué pienso? La historia, desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo, se basa en el miedo, como he dicho al principio. Pero la única manera de vencer el miedo es afrontarlo. Y pienso que las circunstancias históricas que estamos viviendo ahora no son muy distintas a las de que se vivieron antes de la Primera Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial. Y después de esas guerras hubo un resurgimiento. Nació el estado de bienestar, hubo una generación joven antimilitarista, antifascista, con un espíritu de libertad, un resurgimiento de las ciencias, del arte, de la pintura, de la escritura. Entonces, yo creo que poco a poco somos como los niños, vamos cayendo y vamos aprendiendo un poquito, y vamos cayendo y vamos aprendiendo un poquito. Y algún día desterraremos el miedo. Seguramente tú y yo no lo vamos a ver. Tú y yo no lo vamos a ver. Pero creo que el mundo va a afrontar tales desafíos colectivos que no les va a quedar más remedio a los que vengan detrás de nosotros que entender esto que tú y yo estamos hablando. Que uno solo no puede nada. Antes estábamos hablando no sé con quién de la pandemia, ¿os acordáis de la pandemia? ¿No? Cuando estábamos todos, joder, antes de la pandemia que era, hostia, es que mi vecino no lo trago, tío, es que al otro no sé qué, es que cuánta gente, joder, es que no sé qué. En el momento en que nos quedamos solos, ¿dónde están los demás? Nos echamos de menos, somos como los erizos. Tenemos que estar juntos aunque nos pinchemos, ¿no? Pues yo creo en eso, de verdad. Creo en eso. Creo que las crisis sirven también para avanzar y para progresar. Y que la gente joven tiene unos valores que aportarnos a nosotros. Pero que nosotros también tenemos que hacer un acto de proselitismo con ellos. ¿Ves? Lo sé. Porque yo soy como tú, muchas veces digo, cago en la puta, tío, es que estos críos... ¿sabes? Yo soy profesor, doy clases de literatura, de escritura, y cuando me empiezan, no, yo no leo porque no quiero contagiarme, yo no sé qué. Claro, tú dices, no, me los comería. Pero los entiendo, entiendo que su mundo ahora es distinto y quiero aprender de ellos. Y quiero aprender de ellos, pero al mismo tiempo también les quiero enseñar. Hay que tener esa generosidad de espíritu, porque es que si no nos vamos a la mierda. Por allá, había. Hola. Buenas, tú que vienes de un barrio muy humilde, ¿te costó mucho publicar tu primera novela? Buf, nena. ¿Y qué sentimiento tuviste? ¿Cuál es la primera persona de la que te acordaste cuando salió publicada? Mira, la primera novela que yo publiqué, la publiqué todavía trabajando en la policía, fue El peso de los muertos, porque gané un premio de la ONCE, que se llama Castal, el premio Tiflos, que existe todavía. Y lo gané pues porque se presentaba, el premio tenías que presentarte con plica.
Plica es, tú tienes que poner tu nombre con un seudónimo y tal. Y luego me confesaron que, sinceramente, me lo dieron porque pensaron que yo era un escritor conocido. Sí, sí. Esto me acuerdo que me lo dijo Luis Mateo Díaz, que estaba en el jurado. ¿No? Dice, claro, nosotros al ver la novela, pensamos, hostia, este es uno que claro, y este editor del árbol, ¿quién coño es? Pero claro, ya no se podía cambiar eso, ¿no? Esa fue, digamos, la primera experiencia editorial que yo tuve y no fue muy positiva, no te voy a engañar. No fue muy positiva porque cuando tú tienes una ilusión, hay gente que mercadea con esa ilusión, juegan contigo, te traicionan, Pero bueno, la primera vez que yo realmente me sentí escritor fue muchos años después. Fue cuando publiqué La tristeza del samurái en Francia. Porque ahí fue donde yo entendí lo que era ser escritor conocido, fue cuando decidí marcharme de la policía. Y hay una anécdota muy curiosa. Yo publico La tristeza del samurái en Barcelona, en una editorial muy chiquitita, al revés, de dos hermanos, que somos muy amigos hoy en día, y esa novela, pues aquí en España vendió como, en aquella primera época, como 2000 ejemplares o así, y todos estábamos muy contentos. Entonces me publican en Francia y yo me voy a Francia a hacer la promoción. Y nada más llegar a la casa editorial, pues me veo allí a la editora, con unas caras muy serias, ¿no? Y yo pienso, uff, esto no debe estar marchando bien y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues me dicen, bueno, me empiezan, bueno, mira, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Y yo les digo, pero la novela, ¿cómo va? Me dicen, bueno, no va muy bien, pero no te preocupes porque nosotros vamos a seguir trabajando y tal. Digo, pero no va muy bien. Cuando hemos vendido 20.000 ejemplares. El primer mes. El primer mes. Dice, pero tú no te preocupes, Víctor, porque vamos a hacer una campaña de autobuses, no sé qué, que verás como yo. No te digo dónde me estaba pinchando para no gritar, ¿no? Entonces, claro, pues ese fue mi primera gran alegría como escritor. A ese nivel fue esa, ¿no? Pero piensa que tenía ya 42 años, creo, o algo así. Y yo llevaba presentando el Premio Planeta desde los 15 años. ¿Eh? Ayer hablábamos con Marcos y tal, y le contaba que yo compré una guía de Fuente Taja, que era guía de editores y premios de España. Mucho así de 400 y pico páginas. Dije, bueno, pues esto es fácil. Empezamos por la primera. Y empecé la primera a mandarlo, la segunda, la tercera. Y a medida que me iban diciendo que no, los iba tachando. Los iba tachando, y creo que llegué hasta la página 300 y pico. Hasta que me pasó esto del tiflos y tal, ¿no? Y hay una anécdota muy bonita y a mí me gusta mucho recordarla porque además es absolutamente cierta. Y es que la noche que a mí me dieron el premio Nadal, en un hotel de lujo, así, una ceremonia muy bonita, la tele y tal, no sé qué, cuando se acabó todo a las 2 de la mañana, yo me fui a mi casa, cogí una caja, porque en aquella época te mandaban las negativas, las cartas te las escribían en tarjetones, cuando te contestaban, no existían los mails, y las conté como 180 y pico, y las iba coleccionando, ¿no? Y esa noche las quemé. Las quemé como en una especie de acto liberador, ritual, y esa fue yo os he dicho que yo he llorado 2 veces en mi vida, esa fue la primera, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Da igual si es fácil o es difícil. ¿Tú qué quieres y a dónde quieres ir? ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Porque yo me fui de la policía vendiendo 2000 ejemplares en Francia, en España, sin saber lo que iba a pasar, con una hipoteca, con una mujer, o sea, recién casado, con una hipoteca, un sueldo de funcionario de 20 años, con los trienios, no sé qué, jefe de equipo, ¿eh? ¿Qué quieres y qué estás dispuesto a hacer? Aquí estoy ahora, mañana... Por ahí había otra pregunta. ¿Ahí? Espera, allí y luego... Sí. Dime. Buenas noches. Hola. Su historia literaria me ha encantado, los libros
Lo que más me llamó la atención y me quedó muy grabado, primero como madre, ¿no? Saber que usted viene de un lugar humilde y se ha surgido, va a hacer sus esfuerzos a su inteligencia y ha salido adelante. Y ha cogido los premios que usted, con su esfuerzo, se ha merecido. Ante todo, señor, yo le felicito. Gracias. Pero ¿sabe que a quién le felicito más? Es a su madre. Claro, yo también. Porque realmente las madres que trabajamos, tenemos nuestros hijos, sabemos lo que es un trabajo duro y fuerte para sacarlos, ¿no es cierto? Sí. Y saber, yo como madre le hablo, saber que mi hijo ha surgido hasta dónde, no se siente orgullosa. Su madre le ha dicho... Bueno, mi madre es... ¿Le ha dedicado algún libro a su madre? Mi madre... ¿Una página? Mi madre es una persona muy curiosa porque es muy exigente. Mi madre, cuando yo gané el premio Nadal, la llamé y le dije, mamá, ¿me has visto en la tele? Y me dice, sí, tenías la corbata torcida. O sea, esa señora es mi madre. O sea, ya con eso te lo digo todo. Pero luego sí, claro que se siente orgullosa. Mira, no sé si aquí, supongo sí que lo conocéis, el Círculo de Lectores, cuando existía, ¿no? Mi madre se hizo socia del Círculo de Lectores para que yo pudiera leer, para que yo pudiera tener libros en casa cuando ya empecé a escribir y tal, ¿no? Entonces, yo tuve he tenido la suerte de que todos mis libros se han publicado en el Círculo de Lectores, hasta que desapareció. Entonces, mi madre tiene toda una biblioteca en casa de libros del Círculo de Lectores, y los míos los tiene con el lomito un poquito más para afuera. Entonces, cuando viene alguien, pues no sé, mira, el círculo, mira, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo. O sea, que orgullosa está. Lo que pasa es que no es una persona, es de Jaén, mi madre. ¿Sabes? Y entonces el carácter le cuesta un poquito de ser así, pero sí que está orgullosa, claro. Claro, claro. Yo se lo digo. Habías dicho tú, ella y luego tú. Gracias. Unas felicitaciones muy grandes porque tener un hijo, también todos no salen iguales, pero sí, nosotros somos 6 y no somos calcamonías, cada uno. Gracias. Pero allí había antes había ahí por ahí una persona, creo. Por ahí teníais una pregunta ahí abajo, ¿no? Sí. No sé si te he entendido bien, pero cuando antes estabas hablando pues de la maldad, que lo has relacionado con esas corrupciones sistémicas, he venido a entender como que superar ese dualismo de lo bueno y lo malo sería entrar en pensar qué es lo correcto. Dentro de qué es lo correcto, tú que tienes, por ejemplo, experiencia en distintos poderes, como son las fuerzas estas públicas, o el clero en su día, en el mundo de la cultura ahora, o estás también en la enseñanza, ¿dónde sientes que realmente le hemos cagado como sociedad, pero como institución también? ¿Qué es lo que se ha pervertido? Pues mira, yo creo que precisamente el pensamiento binario, ¿no? Creo que el pensamiento binario es el pensamiento de la mediocridad. ¿Eres de los míos o eres de los otros? ¿Esto es blanco o es negro? Entonces ese pensamiento empobrece la realidad, porque la realidad es mucho más compleja y requiere del diálogo, y requiere del debate, requiere de la reflexión. Entonces yo creo que hemos perdido esa capacidad crítica y analítica para llegar a un acuerdo sobre lo correcto. O sea, para mí es muy fácil en el sentido de que lo correcto, ¿qué sería? ¿No? ¿Qué sería el bien y qué sería el mal? Pues desde mi punto de vista, lo correcto es aquello que beneficia a la comunidad. No solo al individuo, sino a la comunidad, ¿no? Y por tanto, en la comunidad está el individuo también, ¿no? Y lo incorrecto, o lo que está mal, es aquello que perjudica a la comunidad. Entonces, ¿de qué se trata? De llegar a acuerdos de qué es lo importante para la comunidad. No para una parte de la comunidad, sino para toda la comunidad, ¿no? Pienso como tú en este sentido, pero ¿no crees que esta brecha que se ha abierto y que realmente los populismos están tomando tajada
es porque realmente no están pensando en la comunidad, sino en el individuo, y es lo que está permitiendo que Sí, quiero decir, sí, estoy de acuerdo contigo y te entiendo. de la mochilita esta salvavidas que se les ha ocurrido hace nada en Bruselas, pues ves que lo ves y dices, pero bien, me estás tomando el pelo. Ya. Pero yo cuando a las horas encontré a alguna persona que me lo preguntó con miedo, o sea, esto genera miedo, porque quiero decir, yo cuando lo vi pensé, pero oye, nos tratan como gilipollas. Sin embargo, luego fui consciente en el otro plano de que si eso genera miedo, pues a mí ya me empieza a dar más miedo. Claro. Que la idiotez que a mí me parecía, Claro, el miedo es mimético. El miedo. Claro, y entre los unos que dices, pues si me tengo que fiar de estos que parece que son, no sé, más sensatos, de estos otros que ya no quiero saber nada porque ya sé por dónde vamos, es que en qué lugar te colocas para trabajar por lo correcto, por lo que a todos nos viene bien. Ya. Se nos echa el tiempo encima, ¿vale? No es mi lugar, no es mi intención cortaros. Voy a dar paso a Olga y al caballero. Vamos a... Sí. Bueno, primero darte las gracias por estar aquí con nosotros. Por lo que nos has contado, entiendo que la mayoría de tu obra está basada, no sé si es verdad, en tu época, sobre todo como policía, ¿no? No necesariamente. No, tampoco te conozco mucho. Bueno, no pasa nada. Y saber si ya tienes el germen, aunque has venido a presentarnos este libro, el germen de lo siguiente que vayas a escribir, si ya tienes ahí... La cabeza de nunca. O sea, yo lo de la página en blanco no sé qué es. A mí yo creo que el problema es que no voy a vivir lo suficiente para escribir todo lo que tengo en mi cabeza. Pero sí, eso siempre está, en mi cabeza siempre está. Y además girar mucho. Yo escribo por ciclos. He escrito todo un ciclo sobre la memoria histórica, por ejemplo, o la relación entre memoria e historia, mejor dicho. La memoria familiar, ¿no? El secreto familiar. Luego he escrito otro ciclo sobre novelas como el Alzheimer, la experiencia que viví 8 años en Uganda, y ahora pues este ciclo de novela más clásica, más policíaca o más como veo yo la novela policíaca. Pero esto se acaba en la siguiente y voy a pasar a otra cosa. Nada. El problema ya vas a ver cómo no. El problema lo tienen los editores, no yo no. Sí, dime. Ya has dicho que te hizo muchísima ilusión lo de ser caballero francés. ¿Cómo de ilusión te hizo salir en el diccionario de novela negra de Don Pierre? De Pierre Lemaitre. Bueno, es que eso, claro, yo a Pierre lo conozco. Entonces, pues, hombre, él es un icono de la novela negra en Francia. Pues, hombre, pues son esas satisfacciones pequeñitas, ¿no? De tu ego. Ahí tu ego dice, ¡ey! Sí. Bueno, pero yo le dije a Lemaitre, tienes que leer más literatura española, macho, Digo, porque hay más, pero bueno, me hizo mucha ilusión, porque además él hablaba de una novela que es 1.000.000 de gotas, que yo esa novela le tengo mucho cariño, la quiero mucho. Sí. Cuando buscas los nombres de los personajes, porque hay uno que yo, el tal Armando Ortiz. Estoy a punto de ponerle a Armando Bronca Segura, pero... Sí, pero eso me lo dice mucha gente y no sé por qué. O sea, porque no tiene nada que ver con... Además es Amancio Ortega, ¿no? ¿Te refieres? No tiene nada que ver, no, igual es tu subconsciente que hace esas asociaciones, pero no está en mi pensamiento, ¿no? Inma, mira a ver si sabes quién ha escrito esto. Lee. A ver. No, que te lo va a leer. Mariano.
Inventé la inmortalidad para escapar de ser un hombre de paso. Dios pequeño, con un manojo de estrellas, siembra el cielo de augurios. Puedo con la palabra lo que no me alcanza la vida, ser yo mismo sin faltas de ortografía. Escribirme difuso, casi cierto. Escribo para nacer de nuevo, sin espejos, me prometo. Puedo sujetar una palabra que tiembla al caer y en su giro ver los misterios del tiempo, la voracidad de la sílaba, la trampa de la frase hecha. Puedo ver los mundos extintos y sucumbir, perdonar, escribir sin un porqué. Y a veces lo entiendo y entonces me callo. No por miedo, sino por asombro, cuando de entre mis dedos zurdos emerge un unicornio desdiestro. Se acabó. Qué bonito. Es que la habéis elegido ahí muy bien, muy bien. Muy bien, Porque muy bien. además, Qué bonito lo has leído. además de un novelista, bueno, No sabía leer la pronuncia de es memoria. un poeta maravilloso. Sí. Cuando el mundo dice no, está por ahí el libro. Mientras el mundo dice no. O sea, sí, mientras el mundo dice no. Está por ahí el libro. Yo lo recomiendo, de verdad. Ha sido todo un descubrimiento. Es una faceta que poca gente conoce en mí. Sí. Una faceta valiente, además, sí. muy valiente. Muy valiente. Y bueno, ya nos tenemos que despedir de nuestro padrino. Podréis comprar los libros fuera y os los firmará. Vamos a ser un poco rapiditos, un libro Sí. por persona y todas estas cosas. Y como padrino... Hombre, Esta biblioteca pública que hace posible que hay instituciones que creen en profesionales, el equipo de trabajo de los encuentros con Calleja. Muy bien. Y toda esta gente que hoy nos ha hecho ser más grandes todavía. Qué maravilla. Te queríamos entregar este recuerdo por tu apadrinamiento. Pues esto lo voy a poner con el Nadal. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy haciendo Marcos, ¿eh? ¿Lo ha hecho Marcos? ¿Sabes qué tú? ¡Qué puta madre! Gracias. Gracias. Muy guapo. La pizza de Berni, ¿no? Qué guapo. Muy bien. Pues muchas gracias. Si no queréis que os firme libros, me voy a fumar.